Era un día sombrío en Jerusalén, un viernes que cargaba el peso del destino. Nubes oscuras se acumulaban sobre el monte llamado Calvario, como si el cielo mismo presintiera la magnitud del instante que se aproximaba. A los pies de tres cruces, erguidas en la colina, un centurión romano, endurecido por incontables batallas, cumplía una orden más: ejecutar a un prisionero. No era cualquier condenado, sino Jesús de Nazaret. Su misión era clara: confirmar su muerte. Y así lo hizo, sin saber que aquel acto cambiaría su propia historia. A medida que avanzaba el día, el sol pareció ocultarse de manera antinatural. Desde el mediodía hasta la tarde, una oscuridad inexplicable cubrió la tierra. Entonces, en medio de aquel silencio cargado de tensión, Jesús levantó la voz con un grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue su último aliento. En ese mismo instante, el velo que separaba el lugar santísimo del templo se rasgó de arriba abajo, como si el propio cielo declarara que algo irreversible había sucedido. El centurión, testigo de todo, quedó perplejo. Conmovido hasta lo más profundo, pronunció palabras que estremecerían la historia. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Desde aquel momento, la vida de ese soldado jamás volvió a ser la misma. Lo que comenzó como una ejecución más bajo órdenes imperiales, terminó siendo un despertar espiritual. Aquel hombre que alguna vez atravesó con su lanza el costado del crucificado, se convirtió en el primer extranjero que reconoció su divinidad. Su nombre era Longinos. Renunció al poder, al estatus y a los privilegios que le ofrecía el imperio más vasto de la época. En cambio, eligió seguir los pasos del carpintero de Nazaret, ahora convencido de que era mucho más que un hombre. Con el paso del tiempo, Longinos se convirtió en mensajero de la fe. Viajó a regiones lejanas, compartiendo lo que había presenciado con sus propios ojos. Hablaba con la certeza de quien no escuchó rumores, sino que fue protagonista de una verdad que trastocó su existencia. Su nombre quedó grabado en la tradición cristiana como símbolo de transformación, pero su final, como el de muchos mártires, fue marcado por la persecución y la muerte. Aún así, su legado perduró. Antes de su conversión, Longinos era un centurión en toda regla. En el ejército romano, los centuriones no eran simples soldados, eran líderes, estrategas, hombres de respeto y temidos por igual. Comandaban a más de 100 hombres y eran reconocidos por su disciplina, valentía y eficiencia en el campo de batalla. Ascender a ese rango exigía más que fuerza. Se requería astucia, determinación y una voluntad inquebrantable. Longinos lo tenía todo. Su vida estaba moldeada por el rigor militar, la obediencia absoluta y una fidelidad incuestionable a Roma. Había presenciado incontables muertes sin pestañear, ejecutado órdenes sin cuestionarlas y actuado como un engranaje más de la maquinaria imperial. Era un rostro más entre muchos soldados endurecidos por la guerra. Pero ese viernes, algo cambió. Mientras la ciudad aún dormitaba, ecos de pasos apresurados recorrían sus calles empedradas. Susurros cruzaban las esquinas y un nombre se repetía con urgencia: Jesús de Nazaret. La noche anterior había sido capturado en un jardín, traicionado con un gesto íntimo, un beso, por alguien de su círculo, Judas Iscariote, a cambio de unas monedas de plata. Lo llevaron ante el Sanedrín, un consejo de líderes religiosos que lo acusaron de haber osado declararse hijo de Dios. Allí lo maltrataron, lo escupieron y lo sentenciaron. Pero necesitaban a Roma para que la condena se hiciera realidad. Las primeras luces del día lo condujeron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de la provincia.
Pilato, curioso, lo miró fijamente y preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús, sin alterarse, respondió: Tú lo dices. Mientras los sacerdotes lo señalaban con acusaciones, él permanecía en silencio. Pilato, desconcertado, volvió a interrogarlo: ¿No escuchas todo lo que dicen contra ti? ¿No vas a responder? Pero Jesús no pronunció palabra alguna. Ese silencio impactó profundamente al gobernador. Había visto a muchos culpables suplicar, engañar y llorar para salvar sus vidas. Pero este hombre irradiaba una serenidad que desconcertaba. En ese momento llegó un mensaje urgente de su esposa. En él advertía: no tengas nada que ver con ese justo. He tenido sueños terribles por su causa. Pilato, ya inquieto, empezó a sentirse atrapado por una fuerza que no comprendía. Como era costumbre durante la Pascua, el gobernador ofrecía liberar a un prisionero. Pensó que esa tradición lo sacaría del dilema. Propuso al pueblo escoger entre Jesús, conocido como el Cristo, y Barrabás, un criminal notorio. Pero los líderes religiosos habían manipulado a la multitud, que rugía con furia: Barrabás. Pilato intentó razonar: ¿y qué haré entonces con Jesús? La muchedumbre encendida clamó: ¡Crucifícalo! ¿Qué mal ha hecho?, insistió el gobernador. Pero el grito se repitió con mayor violencia: ¡Crucifícalo! Pilato, sintiendo que no podía detener aquella oleada de odio, se lavó las manos frente al pueblo y declaró: soy inocente de la sangre de este justo, que sea responsabilidad de ustedes. Y así soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuera crucificado. El destino del Nazareno estaba sellado. Los soldados llevaron al condenado al pretorio, donde se iniciaría el suplicio final. Longinos, como centurión de alto rango, se mantenía firme en la entrada. Había presenciado muchas ejecuciones, castigos sin misericordia y hombres suplicando por sus vidas. Pero había algo extraño en ese prisionero. No se resistía, no gritaba, no pedía clemencia. Parecía aceptar cada golpe con la resignación de quien comprende que su sufrimiento tiene propósito. Los soldados, disfrutando de la brutalidad, lo despojaron de sus vestiduras y lo ataron a una columna de piedra. Comenzaron a azotarlo con saña. El látigo descendía una y otra vez, desgarrando piel y carne, pero de los labios de Jesús no salía queja alguna. Longinos, observando con los brazos cruzados y un rostro endurecido por años de violencia, comenzó a sentir algo extraño, como si esa escena estuviera rompiendo algo dentro de él. Sus ojos, acostumbrados al dolor ajeno, comenzaban a ver más allá de la sangre. Los soldados continuaban con su macabro espectáculo. Uno de ellos lanzó una carcajada y, como una burla cruel, colocaron sobre los hombros de Jesús un manto púrpura, símbolo de realeza, pero usado aquí como ironía. Luego tejieron una corona con espinas filosas y la presionaron contra su frente, perforando su piel y haciendo brotar sangre que le cubría el rostro. Sin embargo, sus ojos, aunque empañados de dolor, seguían abiertos, tranquilos, con una mirada firme que parecía atravesar el alma de quien lo observaba. En sus manos le pusieron un bastón como si fuera un cetro y se arrodillaban fingiendo reverencia, riendo con sarcasmo. «¡Salve, rey de los judíos!». Longinos no rió. Tampoco se sumó al escarnio. Algo dentro de él lo frenaba. Lo observaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón endurecido por guerras y castigos comenzaba a sentir algo parecido a la incomodidad. No era miedo, era admiración, o quizá una inquietante duda. Aquel hombre, desfigurado por los golpes, conservaba una dignidad que ningún verdugo podía arrebatarle. La humillación continuó. Lo escupieron, lo golpearon en la cabeza una y otra vez con el palo que antes le habían dado.
Después de cansarse del juego, arrancaron el manto, lo vistieron con sus propias ropas y lo prepararon para el siguiente acto, la crucifixión. Pero Longinos no lograba apartar la vista. Mientras los demás se distraían con el protocolo habitual, él sentía que algo en su interior se removía. ¿Qué tenía ese prisionero que, en medio de tanto odio, reflejaba compasión? ¿Cómo podía alguien sufrir con tal serenidad? ¿Quién era realmente este hombre? Aún no tenía respuestas, pero pronto las tendría, porque aquel día ese soldado sería testigo del sacrificio más profundo que la humanidad haya presenciado, y esa experiencia transformaría para siempre su existencia. Jesús fue conducido fuera del pretorio. Le colocaron sobre los hombros una cruz de madera áspera, pesada y manchada con la historia sangrienta de otros condenados. El camino hacia el Gólgota comenzaba. Era una marcha lenta y dolorosa, cargada de insultos, llantos y silencio. Longinos encabezaba la escolta abriendo paso entre la multitud. Su responsabilidad era escoltar al prisionero hasta el Calvario, ese lugar maldito donde se extinguían las vidas que Roma prefería olvidar. A cada paso, Jesús recibía empujones y agravios. Algunos lo escupían, otros se burlaban, pero también había quienes lo seguían con el corazón en la garganta, llorando en silencio. Entre ellos estaba María. Con el alma desgarrada, buscaba con desesperación el rostro de su hijo entre la multitud, pero no lo veía. Le rogó a Juan, el discípulo amado, «Por favor, llévame hasta él». Juntos empujaron la multitud para acercarse. En ese momento, Jesús tropezó por primera vez. Su cuerpo abatido cayó al suelo y la cruz le aplastó. La espalda ya herida, los soldados no tuvieron piedad. Lo azotaron una vez más. «¡Levántate!», gritaban, y él, con esfuerzo sobrehumano, volvió a incorporarse. María y Juan lograron acercarse justo cuando cayó una segunda vez. Esta vez, María ya no pudo más. Corrió hacia su hijo, se arrodilló, junto a él le tomó las manos ensangrentadas y con la voz rota por el dolor susurró: «Estoy contigo». Jesús levantó su rostro herido y mirándola con ternura le dijo: «Ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». No era una frase para consolar, era una declaración viva, una promesa que resonaría más allá de aquel monte. Pero el cuerpo no respondía. La cruz seguía presionando su espalda y las piernas ya no tenían fuerza. Jesús cayó nuevamente. Esta vez, su cuerpo simplemente no pudo más. Los soldados, impacientes, lo azotaban sin resultado. Longinos observaba. Había visto a muchos hombres romperse, pero lo que veía en Jesús era distinto. Estaba derrumbado, pero no vencido. Entonces, el centurión señaló a un hombre que pasaba por allí, un campesino llamado Simón de Cirene, y le ordenó con firmeza: «Tú, carga su cruz». Simón se acercó con temor. Jesús, aliviado, lo miró a los ojos. Aún en su estado, le ofreció una mirada de agradecimiento tan pura que Simón no la olvidaría jamás. La procesión siguió su curso y ahora dos hombres llevaban el peso del madero. La multitud se hizo más densa, más agitada. El aire se cargaba de un silencio extraño, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Mujeres lloraban por el camino. Jesús, sangrante, agotado, se volvió hacia ellas y con voz débil pero firme les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Longinos escuchó esas palabras y sintió un nuevo temblor en su alma. ¿Quién era ese hombre que al borde del colapso pensaba en el futuro de otros? Finalmente llegaron al Gólgota, una colina polvorienta marcada por el sufrimiento. 3 cruces aguardaban. Los soldados sabían qué hacer. Con movimientos automáticos comenzaron su trabajo. Jesús no se resistía, no suplicaba, extendía los brazos como quien se entrega por voluntad propia.
El momento llegó. Uno de los soldados sostuvo su brazo, otro alzó el martillo. El golpe retumbó como un trueno ahogado. María se estremeció. Juan bajó la mirada y Longinos, firme en su puesto, no parpadeó, pero su corazón se agitaba con fuerza. Era como si cada golpe del martillo también se clavara en él. Las cruces fueron alzadas, Jesús en el centro, a su lado, dos criminales. El madero se encajó con fuerza en su hueco, sacudiendo violentamente su cuerpo. Uno de los malhechores lo insultó: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro lo miró con respeto y le respondió: «¿Ni siquiera temes a Dios, tú que sufres el mismo castigo? Nosotros lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo». Luego volvió el rostro hacia Jesús y le dijo con humildad: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús lo miró y respondió con una promesa que atravesaría los siglos: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Longinos, atónito, observaba. Había presenciado muchas muertes, pero jamás algo como eso. El tiempo parecía haberse detenido. De pronto, el sol se ocultó y una penumbra sobrenatural cubrió el cielo. Longinos miraba fijamente al crucificado. Jesús, suspendido del madero, aún tenía fuerzas para hablar, pero sus palabras no eran de odio ni de queja, eran de perdón. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y entonces el centurión sintió un estremecimiento que le atravesó el pecho. ¿Perdón? ¿A los que lo clavaron, lo escupieron, lo humillaron? ¿También a él? El cielo comenzó a rugir. Se acercaba una tormenta. Los líderes religiosos, satisfechos, se retiraron. Pero María seguía al pie de la cruz, con el alma desgarrada, sostenida por el joven Juan. Jesús, con voz débil, pero aún clara, la miró y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, girando la mirada hacia Juan: «Ahí tienes a tu madre». Su cuerpo comenzaba a ceder. Su vida se deslizaba lentamente, pero aún quedaban palabras por decir. Y en medio de aquel cielo oscurecido, rasgado por un silencio inquietante, una voz quebrada rompió el aire con una súplica profunda: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Fue un clamor que estremeció hasta los corazones más duros. Algunos, al escucharlo, creyeron que invocaba a Elías, como si esperaran ver al antiguo profeta descender de las alturas para rescatarlo. Uno de los presentes, movido por compasión o quizá por desconcierto, corrió hacia una vasija, empapó una esponja en vinagre y la elevó con una caña hacia los labios resecos del crucificado. Pero Jesús no aceptó el alivio. Rechazó incluso el consuelo más pequeño. Sabía que su misión debía cumplirse hasta el último suspiro. No habría evasión, ni alivio, ni tregua. Elevó sus ojos al cielo una vez más. Todo estaba llegando a su punto culminante. Con un hilo de voz cargado de significado eterno, pronunció palabras que resonarían en la historia: «Todo está cumplido». Y entonces, reuniendo la última chispa de vida en su cuerpo desgastado, exclamó: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu». En ese instante sagrado, su cuerpo se rindió, su cabeza cayó suavemente hacia el pecho, y la creación entera pareció estremecerse. Un terremoto poderoso sacudió Jerusalén como si la tierra respondiera al dolor de su creador. Las piedras se quebraron, las tumbas se abrieron, y el velo del templo, ese grueso manto que separaba al pueblo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo, como señal de que algo definitivo había sucedido. El bullicio se apagó. El miedo invadió los rostros antes burlones. Muchos comenzaron a golpearse el pecho, sobrecogidos por un remordimiento que les ardía en la conciencia. Fue entonces cuando un hombre se arrodilló. Era el centurión romano,
el encargado de la ejecución, el mismo que había supervisado cada paso de aquella muerte. Su nombre era Longinos. Y sin poder contenerse, con la voz quebrada por el impacto, dijo ante todos los presentes: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Aquel oficial romano, endurecido por años de servicio al imperio, se convirtió en el primer extranjero en reconocer públicamente la divinidad del crucificado. El Gólgota, que había sido escenario de burla y condena, ahora estaba envuelto en un silencio profundo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El cuerpo de Jesús colgaba inerte, y los soldados, intranquilos por lo que acababan de presenciar, comenzaron a retirarse lentamente. La multitud, ahora dispersa y confusa, bajaba la vista al suelo, como si no pudieran sostener el peso de lo que habían sido testigos. Era la víspera del gran sábado, y según la costumbre, los cuerpos no debían permanecer en las cruces. Por ello, los líderes religiosos se dirigieron a Pilato, solicitando que se quebraran las piernas de los condenados para acelerar su muerte. Pilato accedió, y Longinos, siguiendo las órdenes, envió a los soldados. Sin demora, tomaron una barra de hierro y con brutalidad rompieron las piernas de los dos hombres crucificados junto a Jesús. Pero cuando se acercaron a él, Longinos supo que ya había muerto. Aún así, debía asegurarse. Era su deber según la ley romana. Entonces, sin dudarlo, tomó su lanza, se aproximó a la cruz y con un movimiento firme y preciso, atravesó el costado de Jesús. De inmediato, brotó una mezcla de sangre y agua. Aquella imagen quedó grabada en la memoria del evangelista Juan, quien más tarde lo escribiría con solemnidad: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Longinos contempló la herida con una mezcla de asombro y reverencia. Su lanza, ahora manchada por esa sangre santa, temblaba en sus manos. Lo que no sabía era que había sido testigo de una profecía milenaria. Mirarán al que traspasaron. La sangre, símbolo del sacrificio redentor, y el agua, imagen de purificación, caían lentamente. Según la tradición, Longinos sufría de una dolencia ocular que le dificultaba la vista. Pero al recibir unas gotas de aquella mezcla sagrada en su rostro, su visión fue restaurada por completo. Lo físico fue sanado, pero su alma también comenzaba a despertar. A los pies de la cruz, con el cielo aún nublado como si llorara, Longinos comprendió una verdad que le atravesó el alma. No había ejecutado a un criminal, había perforado el cuerpo del Hijo de Dios. Se arrodilló una vez más. Esta vez, no como soldado, sino como creyente. Aunque los evangelios no detallan lo que ocurrió en los días siguientes, la tradición cristiana y antiguos documentos relatan que algo dentro de él cambió para siempre. No pudo regresar al campamento como si nada hubiese pasado. Pasó noches sin dormir, con el rostro de Jesús grabado en su memoria, escuchando en su mente cada palabra que había pronunciado desde la cruz. Empezó a cuestionar sus órdenes, su lealtad, su papel en todo aquello. Poco tiempo después, comenzaron a circular rumores. Decían que la tumba de Jesús estaba vacía. Algunos aseguraban haberlo visto vivo, caminando, hablando, comiendo. Longinos escuchaba en silencio, pero cada testimonio encendía una chispa en su corazón. No sentía duda, sino una certeza creciente. Algo dentro de él le gritaba que aquello no era una invención. Las imágenes del Calvario se repetían como un fuego sagrado que no se apagaba. Ya no podía continuar siendo el centurión de siempre. Algo había sido roto y reconstruido dentro de él. Su corazón, endurecido por la guerra y la sangre, comenzaba a ser transformado. Cuando oyó que Jesús había resucitado, no se sorprendió. No era incredulidad lo que sentía,
sino una convicción silenciosa. Por primera vez, entendía lo que era la fe, comprendía el significado de la cruz, el poder del perdón y la profundidad del amor divino. Tomó una decisión radical. Abandonó su cargo, entregó su espada, dejó atrás el uniforme del Imperium y comenzó su camino de fe. Se unió a los discípulos, buscó a los seguidores de Jesús, aquellos que lo habían conocido, y aprendió de ellos. El nombre de Longinos empezó a correr entre los primeros creyentes. Aquel que había representado la autoridad de Roma, ahora caminaba descalzo, con el alma encendida, predicando a quien un día ayudó a crucificar. Viajó por las tierras de Capadocia y Cesarea, en lo que hoy es Turquía, compartiendo su testimonio. Decía: yo lo vi morir, pero en su muerte encontré la vida. No hablaba de rumores, hablaba de hechos. Lo había vivido, y su palabra tocaba corazones porque no venía de un predicador más. Venía del centurión que estuvo bajo la cruz. Su testimonio era una espada de verdad, pero el imperio no tolera a los que se rebelan contra su control. Longinos fue capturado, interrogado, golpeado y amenazado con la muerte. Le ofrecieron la libertad si renegaba de su fe, pero él, con la serenidad de quien ha visto la verdad, se mantuvo firme. Fue condenado. Lo llevaron a una colina desierta, lejos de la ciudad, y allí, bajo un cielo silencioso, fue decapitado. Longinos murió como mártir, no con temor, sino con los ojos fijos en lo alto. Su cuerpo fue enterrado en Capadocia, y con el tiempo los cristianos comenzaron a venerar su tumba. Decían que allí ocurrían milagros y sanaciones. Su nombre ya no era recordado como el del verdugo, sino como el del testigo, como el del creyente, como el del santo, y así fue reconocido por la Iglesia: San Longinos, el que vio, el que creyó, el que murió por aquel que primero murió por él. Pero esta historia no termina aquí. Hay más. Tienes que conocer el destino de Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo y el otro Santiago. 12 hombres que, desde las calles polvorientas de Jerusalén hasta los rincones más lejanos del mundo antiguo, llevarían un mensaje que desafiaría imperios, derrumbaría estructuras y dividiría la historia en un antes y un después. No tenían ejércitos, no empuñaban espadas, no tenían aliados políticos, solo tenían su fe y lo que habían visto. Te invito a ver el siguiente vídeo, una verdadera película sobre los apóstoles, porque esta no es solo la historia de la Iglesia, es la historia de cómo 12 hombres, sin más armas que su convicción, sacudieron los cimientos del imperio más poderoso de su tiempo y cambiaron el mundo para siempre.